todos, les doy la más cordial bienvenida a otro en vivo de la comunidad Deja que hable tu alma, el espacio donde exploramos profundamente nuestras emociones y pensamientos para encontrar claridad y conexión. Agradezco a todas las personas que se están conectando en este momento y a quienes nos acompañarán en diferido. Muchísimas gracias también a quienes nos dejan sus comentarios y comparte este en vivo que estará muy interesante. Hoy hablaremos sobre miedos, bioneuroemoción, psicología positiva, inteligencia emocional y mucho más. No se lo pierdan. Por favor, dejen sus comentarios diciendo desde dónde nos están acompañando en estos momentos. Ahora sí, me complace presentarles a nuestra invitada especial de hoy, que nos acompaña desde Portugal, quien regresa nuevamente y nos brindará su sabiduría y experiencias. Ella es máster en bioneuroemoción, máster en coach internacional, experta en psicología positiva e inteligencia emocional, profesora de meditación y mindfulness, profesora de yoga, facilitadora de constelaciones familiares y creadora del curso Verdadero Eu. Liliana Geada Manjara, bienvenida. Es un placer volver a tenerte en Deja que hable tu alma. Gracias por aceptar compartir con nosotros tus experiencias. Gracias a ti, María, de nuevo por haberme invitado y gracias a todos los que están presentes y lo que irán a escuchar después de este audio. Muchas gracias. En lo que pueda servir, aquí estoy. Gracias. Liliana, en tu experiencia, ¿qué impacto tiene el dolor emocional experimentado en la infancia y en la vida adulta de una persona? ¿Podrías compartir algún ejemplo de tu práctica profesional? Ok. Sí. Pues bueno, vamos a comenzar por la infancia. Vamos a comenzar por la edad adulta. Bueno, por los dos. Todo lo que nos pasa emocionalmente desde pequeños, si nosotros no tenemos conciencia de lo que vivimos y cómo recibimos esa experiencia, claramente cuando seamos adultos vamos a proyectar esa parte emocional, en este caso que puede haber sido reprimida, que puede haber sido no comprendida, interpretada desde otro lugar. Desde el lugar que cada uno lo recibe. A ver, ¿cómo explico esto un poquito más fácil? Desde pequeños somos envueltos en una cultura, en unas creencias culturales, familiares, ¿no? Religiosas, y todo aquello que nos envuelve desde que somos pequeñitos, desde que estamos en la barriguita de la mamá y hasta mucho antes, pero eso sería otro tema. Y pasa que parece que también nos enseñan a que las emociones, es como si nos enseñaran, no todos, pero algunos, que algunas emociones son negativas. Y entonces empezamos desde pequeños, algunas personas pueden reprimir algunas emociones, como por ejemplo la rabia es una emoción que se reprime bastante porque es vista socialmente como algo menos bueno. Claramente, poniendo este ejemplo de la rabia, si cuando somos adultos vamos reprimiendo la rabia desde pequeñitos, ¿no? No acogemos esa emoción, no la comprendemos desde dónde, qué pasa que sentimos esa rabia, cuál es el origen de esa rabia. Claro que en este momento como adultos iremos a proyectar esa rabia en diferentes situaciones de nuestra vida y iremos también a proyectarlas en las personas. El inconsciente no entiende, el inconsciente simplemente ve la situación y lo puede identificar, por ejemplo, con un gesto, con algo que ve, algo que escucha, y va a venir esa proyección de esa situación desde que pasó en esa experiencia menos buena en la vida. Otra cosa que pasa también, por ejemplo, es que hay que estar siempre, a veces parece que desde pequeños parece que el estar bien, el estar contentos, el estar siempre alegres es algo positivo y también no lo es. Todo extremo, nada de bueno nos trae.
Entonces también hay muchas personas que dicen yo estoy siempre bien, por ejemplo, esa frase me imagino que todos ustedes la deben haber escuchado ya o también ya la dijeron, esto siempre bien, está todo bien, está todo bien. Pues no, para mí no está todo bien, a veces no, y lo digo claramente. Ahora, lo más importante y necesario para nuestra salud es bueno, sería desde pequeños poder acoger esas emociones porque somos seres emocionales, tenemos 5 emociones básicas y esas emociones hay que comprenderlas. Como también normalmente digo que hay una diferencia entre lo que es una emoción y lo que es un sentimiento, ¿sí? Las emociones son natas en el ser humano y sin ellas pues no somos seres humanos. Vamos siempre a sentir esas 5 emociones, hay quien diga también una sexta, que es la sorpresa. Y si nos identificamos ellas y nos reprimimos, porque todas ellas son necesarias para vivir, todas ellas son necesarias y todas ellas tienen algo de positivo después a transformar. Entonces, volviendo a la pregunta, para que puedan entender un poquito dónde quiero llegar, afecta de una forma que podemos ser un adulto reprimido, podemos ser un adulto que está en un exceso de alegría porque no se permite estar triste, no se permite tener una otra emoción que a la gente, por ejemplo, a veces le parece, cuando yo le digo, ¿sientes asco? Ay, no, hacen así, ay, no, asco, porque parece algo así muy feo, ¿no? Pero nosotros tenemos asco y hasta en un día podemos sentir las 5 emociones. Por ejemplo, asco es todo aquello que yo no digiero de alguna forma y está muy conectada también a los valores humanos. Si yo tengo un valor, por ejemplo, que soy protectora de animales, me gustan los animales, y veo que le están maltratando a un animal, seguramente puedo sentir tristeza, pero en ese momento voy a sentir un rechazo y el rechazo tiene que ver con asco a esa actitud que estoy viendo que va en contra de mis valores, por ejemplo. No sé si fui clara. Entonces, si vamos acumulando todo esto, podemos llegar a ser unos adultos reprimidos y que también vamos acumulando situaciones de vida que la queremos proyectar en diferentes situaciones familiares, profesionales y de relaciones de pareja, claro, y dependiendo de esa experiencia. Entonces, no es realmente positivo y ni saludable para nuestro bienestar mental, emocional, claro, que es lo que estamos hablando, y físico, porque una emoción reprimida trae a largo plazo enfermedades, comprobadamente. Entonces, es la parte que me gustaría que quedara bastante claro, que puede traer enfermedades, ¿sí? El reprimir estas emociones y el no saber acogerlas, identificarlas, respetarlas, comprenderlas, estas emociones. Entonces, lo ideal sería aprender a gestionar estas emociones, a sentirlas, ¿no? Cuando estoy triste, pues estoy triste y manifestar esta tristeza, no permanecer ahí, pero sino sentirla, ¿no? Y expresarla, sacarla. Primero que todo, saber cuántas emociones existen, ¿no? Que son básicas en el ser humano, ¿cierto? Las puedo decir. Tenemos el miedo, tenemos la alegría, tenemos el asco, tenemos la tristeza y tenemos, ya dije la alegría, y tenemos que se me falta ya. Entonces tengo miedo, tristeza, asco, alegría, me falta una, que se me escapa, a mí se me escapa siempre una, pero ya me viene. ¿Ok? Y hay quien coloque la sorpresa también. ¿Ok? Entonces, estas 5 emociones básicas, podemos también poner la sorpresa, eh, saber qué significan para nosotros. Entonces, por ejemplo, hoy estoy triste. ¿Qué pasa que estoy triste? ¿De dónde viene esta tristeza? Identificar de dónde viene esta tristeza. Hay un origen. Y muchas veces decimos, ay, es por esto y por esto, pero ¿será realmente por esto y por esto? Entonces, ¿qué pasa en esa situación que realmente te entristece? ¿Ok? Y a veces estamos camuflando y poniendo una emoción que no es realmente esa, que sentimos porque estamos camuflando o escondiendo otra porque tenemos o vergüenza o miedo de decir que tenemos esa tal emoción, como por ejemplo es el asco y muchas veces la tristeza también la castramos bastante, la rabia, perdón, era la rabia. Eh, ok, la castramos bastante, la rabia, ¿sí? Es eso. O sea, muchas veces la gente en vez de decir tengo rabia, dice
estoy triste. Y lo que realmente tenemos es rabia, o estoy sintiendo tristeza y realmente estoy sintiendo un rechazo por una situación. Entonces, dentro de ahí, porque existen las emociones primarias y secundarias, pero eso daría un largo tema, ¿no? Entonces, es eso. Y después es diferenciar lo que es un sentimiento de una emoción. Un sentimiento es lo que después queda. Las emociones son momentáneas y después ya se convierte en un sentimiento. Por ejemplo, yo puedo tener rabia y no pasa nada, siento rabia. ¿Qué pasa que he sentido rabia? Pero si yo no trabajo esa rabia, ¿cómo? Cogiendo la rabia, no juzgando mi rabia y sabiendo qué es lo que realmente me hace sentir rabia, pues iré a acumular un sentimiento en el largo plazo de ira. Y el sentimiento es cómo yo gerencio también esa emoción. ¿Sí? Por ejemplo, el amor es un sentimiento, la culpa es un sentimiento, ¿sí? Pero no una emoción. Es diferente. Muy Entonces, punto interesante. número 1, identificar qué emoción es la que estoy sintiendo. Número 2, voy a recibirla. Yo abrazo esa emoción. Voy a comprenderla. Deshago la experiencia que me pasó para ver qué es ese puntico que realmente me hizo quedarme con esa emoción. Muy bien. Y después, ¿qué despierta en mí eso fuera esa rabia o esa emoción? Y de ahí, pues entonces comienzo a comprenderla y en ese momento en el momento que la acepto ya la liberto, pero cuando la comienzo a comprender, entonces puedo usar un sentimiento positivo o algo que me da esa emoción. Por ejemplo, la rabia me da coraje, entonces me da coraje para algo, por lo menos para superar algo, ¿no? La tristeza me trae la reflexión. Entonces, cada emoción trae algo de positivo y transformado. Muy interesante. Gracias. Desde tu Así. perspectiva, ¿cómo pueden las personas manejar de manera saludable el dolor de una pérdida significativa? ¿Qué técnicas o enfoques recomendarías? Ok. Ay, esta parte del dolor es, primero que todo, somos seres, necesito decir esto para poder hablar de dolor. Somos seres vulnerables y seres emocionales. Y muchas veces le huimos al dolor. Muchas veces parece que nos da miedo sentir dolor. Y otras veces nos victimizamos a través de ese dolor. Entonces, esos extremos, una vez más, nada positivos son para nuestra salud y nuestro bienestar. Entonces, el dolor es algo, para mí, desde mi visión, mi experiencia, que hay que respetar. Y como ese dolor es un sentimiento, pero que generó emociones también, porque puede generar rabia la pérdida de alguien, puede generar rabia la pérdida de algo material, ¿no? Las pérdidas de un ser humano en nuestra vida, sea estando vivo o haber ido bueno, yo digo para el cielo, ¿no? Es algo realmente desafiante por el apego que sentimos a la carne, por el apego que sentimos a esa persona. Entonces, una de las formas, desde mi visión y mi experiencia, y también desde la cura de mis dolores, porque también soy una humana, ¿no? Y también he tenido mis dolores, mis pérdidas, como todos los que me deben estar escuchando, y nos están escuchando y nos escucharán, si Dios quiere, es aceptar ese dolor, primero que todo. Decir, sí, yo estoy sintiendo un dolor. Y es verdad, permitirse sentirlo. Y ahí una vez más, acoger, abrazar ese dolor. Cuando nosotros estamos en un estado de dolor, no funcionamos de la misma forma que funcionamos normalmente. En el dolor nosotros dejamos de tener a veces hasta actitudes y ponemos a adquirir actitudes que nunca nos pasaría por la mente tener, porque el dolor nos deja realmente afectados. Es importante parar y acogerlo, parar y observarlo, parar y comprenderlo, como a las emociones, exactamente, ¿sí? Respetar su tiempo de luto, porque el luto es algo altamente necesario para nuestro bienestar mental, emocional y por consecuencia físico, porque también un dolor acumulado nos puede traer a largo plazo una enfermedad. Muchos cánceres de
de pecho de las señoras. Bueno, algunos señores también tienen cáncer de pecho, de, de mama, se dice en portugués. En español no recuerdo, pido disculpas. Em, y lo que pasa es que son grandes dolores acumulados que no fueron tratados y claramente generan esas, dicho hasta por muchos médicos, que cuando las personas tienen una operación y tratan su parte emocional, pues la recuperación y todo, y el cáncer muchas veces no vuelve. Otras veces la persona no trabaja el origen de ese dolor y entonces puede volver, porque eso es lo que está ahí en la raíz de la situación latente. Entonces, con todo mi amor y con toda mi experiencia, lo que les transmito es: el dolor hay que respetarlo. Como seres humanos que somos, acogerlo, comprenderlo y aceptar que todos nosotros necesitamos ayuda, la guía de alguien, la colaboración de alguien en esos momentos, porque muchas veces solos no podemos salir de ahí. Entonces, para mí, el dolor es algo que es fundamental y necesario trabajar en esta sociedad que vivimos y no te ponerlo de lado. Dar su tiempo, porque hay etapas del luto, hay una cierta etapa, y claramente buscar ayuda para poder eh, salir de una forma tranquila. La palabra tranquila, es que a mí me cuesta esa palabra, liviana, tal vez, que no sea pesada, que sea un proceso menos pesado para nuestra vida, porque ya el dolor es lo que es. Entonces, buscando ayuda, pues iremos a salir de ese estado de una forma menos pesada, es lo que les quiero transmitir. Entonces, claro que sí es necesario y muy, muy, muy necesario eh, observar con respeto el dolor de las personas y de nosotros, de nuestro dolor. Es bastante necesario. Muy esclarecedor. Gracias. Liliana, el miedo puede ser paralizante para muchas personas. ¿Cuál es tu enfoque para ayudar a tus clientes a enfrentar y superar sus miedos más profundos? Qué buena pregunta. Son todas fantásticas, pero esta es realmente poderosa. Todos sentimos miedo. Yo siento miedo. El miedo es otra emoción que forma parte de nosotros, pero hay una gran diferencia entre la emoción miedo y vivir en un estado de miedo. Yo ya tuve etapas en mi vida que sentí la emoción miedo, la sentimos durante el día, porque el miedo nos trae cautela en la vida, nos trae tener cautela. Ahora, vivir en estado de miedo, como ya vivimos, y cuando apareció el COVID, es un gran ejemplo de cuánto nosotros vivimos en estado de miedo. Yo fui una persona que no lidié con toda esta experiencia que tengo, con todo el saber que tengo para mí nunca es suficiente, de cómo funciona la mente, las emociones y todo. Fue un gran desafío para mí conseguir conectar con esta situación de COVID, lo confieso y lo digo con todo mi corazón, pero fue una gran experiencia para mí el poder entender qué pasaba conmigo para tener este estado que yo estaba, que me estaba alarmando también de mi comportamiento. Claro que lo entendí, lo acepté y lo transformé. Ahora, el antídoto del miedo, cuando yo dije esto hace mucho tiempo dije esto en una palestra y en un curso que yo estaba dando, todo el mundo se me quedó mirando así, otros se rieron y dieron una carcajada. El antídoto del miedo se llama amor. Entonces, lo que yo hago a mis pacientes es mostrarles más y más sobre el amor y que ellos se amen y se descubran más y más. A través de la descubierta de nosotros mismos y de ese amor, que es esa descubierta de todas las capacidades, cualidades que tenemos los seres humanos, automáticamente el miedo va desvaneciendo. Es algo muy interesante, porque cuando tenemos miedo es algo que desconocemos sobre nosotros. Muchas veces pensemos que es porque nosotros los seres humanos tenemos mucho miedo a lo desconocido, a lo nuevo. Por eso la tan famosa historia de la zona de confort, que al final no es la zona de confort, es la zona de mayor desconforto. Pero nosotros nos creemos y nos contamos la historia de que estamos en la zona de confort, pero no, les informo que no.
ahí es que estamos realmente confortables porque algo nos está parando, reprimiendo, algo nos está asustando también. Entonces, el antídoto del miedo es el amor, comenzando por nosotros mismos, autodescubriéndonos, sabiendo cómo las emociones son algo importante para ese proceso también. Y estoy hablando de cómo recibo la vida, cómo recibí la vida, cómo fue mi infancia, qué pasa, qué se escuchaba a mi alrededor. Y esto es, en el momento que vamos viendo tantos fantasmas y tantas historias que tenemos en nuestra mente, a través de esta autodescubierta y de esta tomada de conciencia, encontramos la clareza a través de ese amor por nosotros, de ese trabajo, de ese conectar con nosotros, y ahí, en esa clareza, pues dejamos de tener miedo. Sí. No estoy hablando de la emoción miedo, estoy hablando de un estado de miedo. Gracias. La culpa es un sentimiento que puede consumir a una persona. ¿Cómo trabajas con tus clientes para que puedan liberarse de la culpa y avanzar hacia una vida más plena? La culpa es un sentimiento. Este sentimiento es algo que viene desde la infancia y de cómo también somos educados, viene de algo social, de algo cultural, de la religión, y por ahí va, por todo lo que nos rodea. Entonces, la culpa viene normalmente de lo que debería ser o de lo que yo debería ser, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Entonces, de ahí es que viene la culpa, de esa falta que sentimos por algo que supuestamente hicimos bien o mal, que es correcto o incorrecto. Eh, Muchas veces sentimos culpa que ni siquiera es de nosotros. Es una culpa, parece que la culpa es algo que está muy inculcado en nuestra sociedad. Parece que tenemos un peso social de culpa impresionante. Entonces muchas veces ni siquiera es nuestra esa culpa y la adoptamos por vivir en una sociedad, en una familia y por ahí va. Nos comenzamos a creer esas cosas. Entonces, para mí, desde mi experiencia, como yo trabajo conmigo, porque también soy un ser humano que estoy en constante descubierta y desaprendizado, pero con los pacientes que vienen hasta mí, pues trato de deshacer esa situación que generó ese estado de culpa, ese sentimiento de culpa, y hacer ver otra cosa, que somos seres humanos. Y el antídoto para la culpa es, para mí, el arrepentimiento. Pero sobre todas las cosas, tomar conciencia si realmente esa culpa me pertenece. Yo no creo en la culpa, es una palabra que yo no uso, la estoy usando ahora por la pregunta que me has hecho. Entonces yo uso la palabra responsabilidad. ¿Sí? Para mí la culpa no existe, existe la responsabilidad. Y en el momento que yo me responsabilizo por un acto que me perjudica a mí o perjudica a alguien, en ese momento yo estoy asumiendo, tomando esa responsabilidad, y para mí su antídoto es comenzar ya desde ese momento a hacer algo diferente a lo que generó esa situación menos buena para mí, o ese acto, ¿no? Que generó algo bueno, menos bueno para mí o menos bueno para el otro. Entonces, normalmente la gente dice, pido disculpas, muy bien. Eso es la tomada de conciencia. Me responsabilicé, pido disculpas. Me pido disculpas a mí también porque cometemos muchos actos nada responsables para ante nosotros mismos. Pero luego, ¿qué pasa si te sigues disculpando? Y esto es una reflexión que les dejo. ¿Cuántas veces te vas a disculpar contigo y con los otros por lo mismo? Entonces, ahí está el gran antídoto que es, entonces, si esta actitud tuya generó esta situación, cámbiala. Si no lo puedes hacer solo, pues busca ayuda. Entonces comienza a hacer algo diferente y ahí empieza ya la responsabilización, el hacer algo diferente. Y comienza también algo que está conectado con esto, que es el autoperdón y el realmente sentirnos arrepentidos y responsabilizados por una actitud menos buena para ante nosotros y para ante el otro, y también perdonándonos y claramente, pues si esa persona sí lo escoge, perdonar esa actitud, porque no podemos responsabilizarnos por lo que el otro siente y cómo ve la situación.
pero podemos comenzar con nosotros sin olvidarnos que somos seres humanos y todos erramos. Ahora, que no sea esa una disculpa para errar en lo mismo, porque eso ya le parece que es un poco de descuido y dejar de ser responsable. Muy interesante. Gracias. Liliana, ¿qué papel juega el perdón en el proceso de sanación emocional? ¿Y cómo guías a las personas para que puedan perdonarse a sí mismas y a los demás? Muy bien, solo palabras profundas y que bueno, que es tan bonito. Yo siempre digo que el perdón es una de las grandes puertas para la felicidad, o el estado de felicidad, o para la cura de la humanidad, porque para mí la felicidad es un estado. Eh, el perdón, el perdón nos trae realmente la cura a todos nosotros, porque lo que más hay que viene la culpa está conectada con ese perdón, ¿no? En el momento que nosotros eh, tenemos la gracia y la gran compasión por nosotros, digo gran compasión porque para mí compasión es o no es, pero digo gran compasión para darle un poco de intensidad para que sientan esto realmente en el corazón, de ser compasivos con nosotros mismos y compasivos con aquel que tenemos al frente, que es un ser vulnerable como nosotros, y decidimos perdonarnos por ese acto menos bueno, por aquello que hicimos a más o hicimos a menos, por aquello que supuestamente es correcto. Este proceso de perdón llegue a través también, una vez más voy a tocar la tecla, de nuestro autoconocimiento. ¿De qué forma? A ver, en ese momento que yo cometí este acto que me generó esta culpa, ¿qué pasaba en mi vida en ese momento? No es para justificarme ni disculparme. Me refiero a un acto de observarme, un acto de humildad conmigo propia, y un acto de desnudarme ante mí y ante ese otro o otros que yo puedo haber tenido una actitud menos buena. Entonces, ¿cómo lo trabajo? Pues desnudando a las personas. Lo pongo así entre comillas, ¿no? Es desnudando a esta experiencia, deshaciéndola desde el punto de vista de qué pasaba en ese momento en tu vida, eh, hacer que la persona tenga conciencia de lo que llevó a cometer esa actitud, no para disculparse ni disculparse, sino porque había un origen que hay que comprender. Para poder entonces comprender esa actitud, esa situación que me generó algo a mí también, y yo poder cambiar esa actitud desde un estado de conciencia y de la clareza. Entonces, la respuesta a tu pregunta es deshaciendo esa historia, deshaciendo, saliendo de la victimización, ¿no? También saliendo de la culpa, responsabilizando y a través de la compasión por nosotros mismos y por nosotros. Porque ahora estamos hablando de alguien que viene a estar conmigo, entonces les hablo individualmente, que es, eh, si yo necesito perdonarme, necesito desnudarme para poder quitar y ver qué historia me cuento y de dónde viene esto, porque muchas veces tenemos tanta cosa para perdonar acumulada y vamos acumulando faltas de perdón, y cuando nos cae la ficha, estamos tan molestos con nosotros mismos, tan molestos, y ese es el perdón más desafiante que hay, el perdón a nosotros mismos. Muy Entonces, esclarecedor. ¿Cómo integras la inteligencia emocional en tus enseñanzas y prácticas para ayudar a las personas a gestionar mejor sus emociones en situaciones difíciles? muy bien. ¿Qué es para mí inteligencia emocional? Em, es la capacidad que todos podemos tener de gestionar nuestras emociones. Entonces, igual, como lo he dicho, dando a conocer lo que es una emoción, tomando conciencia de cuáles son esas emociones que nos acompañan, que es algo natural en el ser humano, hacer entender a las personas que vienen a estar conmigo que somos seres vulnerables, emocionales, y que sin esas emociones, pues, no, no podemos vivir. Ellas forman parte de nosotros. Y
saber sobre ellas, saber sobre qué son realmente las emociones, saber lo buenas que también son necesarias, porque sin ellas entonces podíamos explotar. Me puedo decir más o menos así, a ver si se entiende, ¿no? Y ellas son necesarias también para movernos, porque ellas son un combustible también para la vida, de alguna forma. Entonces, la inteligencia emocional nos ayuda a conocerlas, gestionarlas, lidiar con ellas y aceptarlas en el día a día, tornándonos maduros emocionalmente y también a través de ellas, pues nos tornamos más conscientes sobre nosotros, sobre todo aquello de cómo recibimos la vida y de qué forma podemos empezar a también a posicionarnos de acuerdo con todo lo que la vida nos sorprende. Y claramente estamos siempre siendo sorprendidos, pero la forma como saber cómo yo recibo todo esto, aquellas cosas que ya voy conociendo sobre mí y la forma que me voy posicionando ante esas emociones que forman parte de mí como un todo que soy. Perfecto. Liliana, ¿podrías explicar cómo la meditación y el mindfulness pueden contribuir en la sanación del dolor emocional? ¿Tienes alguna práctica específica que recomiendas? A ver, normalmente recomiendo el simple facto, ya por ahí era tan mágico para todos nosotros, yo lo practico y me ha hecho muy bien en toda mi vida. Yo ya sufrí también en tiempo, era una niña más ansiosa cuando era más joven, también sufrí ataques de pánico y el volver a aprender a respirar, volver a aprender a respirar. Y también a través de nuestra respiración, del foco en la respiración, conseguimos encontrar un estado de gestión de nuestras emociones. Entonces, ya comenzando a respirar, porque yo separo normalmente lo que es realmente meditar, necesitamos primero relajarnos para poder meditar, entrar en estado meditativo. Entonces, primera sugestión, aprender de nuevo a respirar, tornar un hábito el saber respirar bien. Esto nos da vida, nos oxigena el cerebro también. ¿No será por acaso que los animales que respiran menos tienen más vida también, no? Entonces, aprender a respirar de nuevo, integrar eso, un hábito de buena respiración en nuestra vida. Ya con esto, nosotros y observándonos, ¿no? Nuestras emociones, todo lo que hemos hablado en este poquito que estamos aquí fantástico, pues nos va a ayudar tanto a conseguir focarnos en la emoción y hasta identificarla. Llega un momento que nos ayuda a identificarla, pero sobre todo va a ser un calmante natural y nos va a dar otra, otra capacidad de visión en nuestra mente porque la estamos ayudando a que ella fluya con todo su poder, porque ella es poderosa la mente, ¿sí? Y nos conecta con nosotros, que como yo también digo, yo no puedo hablar de la mente sin el corazón, que es de una frase que yo digo hace mucho tiempo que la creé, que es que tu mente sea la herramienta de tu corazón. Entonces eso nos conecta a nosotros, nos oxigena y nos hace ver desde otro lugar también, pero sobre todo nos calma. Luego, para empezar a meditar, realmente para entrar en un estado meditativo, necesitamos tranquilizarnos y encontrar un estado de calma y ahí entramos en un estado meditativo. Por eso hay muchas personas que dicen meditar, pero todavía no están en un estado meditativo, ¿sí? Entonces, para mí la meditación es algo ya que hemos alcanzado con un gran entrenamiento, ¿sí? Como yo doy un ejemplo que a mí me parece genial, que es aquel monje que está lleno de mosquitas, ¿ok? Porque él ya no está realmente en un estado meditativo, ¿no? Esta foto me parece graciosa, pero es perfecta para explicar esto que les estoy tratando de transmitir. Pero entonces comenzar a aprender a respirar y crearlo como un hábito para nosotros es altamente saludable y positivo. Es algo genial. Porque sí, a veces las personas dicen que simplemente con que estés ahí prestando atención en lo que sientes, ya es meditar, es suficiente. Entonces hay que hacer todo un proceso anteriormente de tranquilizar la mente, de estar ahí presente para luego empezar a meditar.
Sí, y para eso también sirve el mindfulness, que es el estar focados en algo, ¿ok? El estar focado en algo nos ayuda a apartar otros pensamientos. Ese es el objetivo, ¿sí? Entonces, ¿y qué es el estado meditativo? Pues el estado meditativo es cuando yo me consigo colocar en un estado de conexión con todo lo que me compone y no hay una separación y con todo lo que existe. Estoy en un estado completamente integrada en el todo, en mi todo y en el todo que estamos, está todo conectado. Es la forma más fácil que tengo de transmitirle a la señora, no sé el nombre, pero bueno, de Preciosas Nice. Ay, Gaby, debe ser Gaby, que está ahí el nombre. Si no es, bueno, pido disculpas. Pero es eso. El estado meditativo es cuando conseguimos alcanzar esa totalidad y conseguimos estar en un estado de paz, de tranquilidad, conectadas al todo que somos y al todo que fluye, porque es todo, ¿sí? Un estado de tranquilidad, de calma. Eso es un estado meditativo. Es algo fantástico. En tu experiencia, ¿cómo pueden las constelaciones familiares ayudar a las personas a entender y sanar el dolor emocional que viene de sus relaciones familiares? Entonces, las constelaciones familiares, ¿cómo pueden ayudar? Las constelaciones familiares tienen algo muy bonito. Nosotros le llamamos el campo, ¿no? Que es donde hacemos las constelaciones. Y como todo es energía y todo está conectado, en ese momento van a haber personajes em, en ese campo que vamos a abrir en la constelación. Por ejemplo, yo hago constelaciones con muñequitos, a veces lo hago con papeles, a veces se hacen en grupo. Imagínate que es una persona individual que viene sola o una pareja, entonces yo hago con unos muñequitos, abro el campo, normalmente es una mesita de madera que yo tengo redondita y existen personajes que identificamos. Y es muy interesante porque se manifiestan en esos momentos, claro, con preguntas y todo eso es en una preparación que se tiene, ¿no? Y lo que vamos a ver es muchas herencias familiares que podemos no tener conciencia y cosas que no, que pensamos que son nuestras y que no son nuestras. Entonces vemos de dónde viene en esas constelaciones familiares y vemos también muchas situaciones que vienen de infancia y hasta enfermedades podemos captar de dónde vienen también en esa constelación individual. Es bastante interesante. Sirve para muchas cosas, pero vemos también la herencia familiar que traemos emocional, que traemos eh, culpas, faltas de perdón, personas que son negadas, situaciones, es que da para muchas cosas. Entonces, también vemos cómo nos posicionábamos como niños y sirve mucho para ver qué pasa con nuestra niña interior o niño interior y cómo lo posicionamos en el ambiente familiar. Entonces, también sirve para ver si existe algún dolor todavía para trabajar familiar, porque a veces escucho, ya yo trabajé mi niña interior o mi niño interior. Esto es un trabajo constante, esto no se trabaja solo un fin de semana, porque esa niña, ese niño vivió muchas cosas y pueden salir, por más preparación que tengamos, por más experiencia, por más que ya la hemos tratado, trabajado, observado, si vivimos en autoobservación y quien me está escuchando y se siente identificado le dará a entender que en cualquier momento puede venir esa niña, por más que trabajemos, en este caso digo niña porque soy yo la que estoy hablando, ¿no? Soy una niña, ya fui una niña, ahora soy una adulta consciente que observo a mi niña y soy la madre y el padre de mi niña. Le proporciono esas ambas energías. Pero eso no quiere decir que un día no salga y yo necesite estar atenta de él. Que hasta ahora yo le voy dando todo aquello que es necesario para mantenerla en un estado de alegría. Yo le llamaría también un estado de niña divina, que es otro proceso. Ahora, es bastante positivo las constelaciones, algo bien hecho, ¿no? Con el respeto que merece este trabajo, que es muy bonito y trae muy buenos resultados. Descubrir y traer a la luz también situaciones que están escondidas y que no a veces no tenemos conciencia y en el campo aparecen. Entonces, para mí las constelaciones familiares cuando vienen a estar conmigo
A veces yo utilizo este sistema, a veces me lo piden los propios pacientes, pero lo utilizo cuando algo parece que todavía no ha salido, pues yo uso la constelación y me trae muy buenos resultados y descubiertas fantásticas. Entonces, es bastante positivo para descubrir situaciones familiares, herencias familiares, situaciones de tu niña, de tu niño, cómo te posicionas y trae muchos, muchos buenos resultados de tomar esa conciencia. Entonces es una herramienta muy recomendable también para estos procesos, ¿no? De situaciones que vivimos que no somos conscientes de ellas o cosas que nos pasan que son recurrentes que no sabemos de dónde vienen, ¿no? Entonces con las constelaciones se podría ver. Sí, y ahora me ha venido algo cuando tú empezaste a hablar que es muy interesante. Otra cosa es ver cómo nos posicionamos en nuestras familias. Muchas veces somos la madre de nuestra madre, nos posicionamos como la madre. Muchas veces no estamos en el lugar, todos tenemos un lugar en el campo en las constelaciones, ¿no? Las leyes del amor, que es así que se llama. Tenemos todos un lugar en la familia y muchas veces ese lugar no está siendo tomado y es necesario tomarlo. A veces somos la madre del padre y necesitamos posicionarnos como hijos, porque nosotros no somos padres de nuestros padres, somos hijos de nuestros padres y somos madres de nuestros hermanos. ¿Sí? Y en muchas experiencias familiares nos posicionamos como los padres, llevamos ese peso también que no nos corresponde y esa posición en la vida que no nos corresponde, trayendo consecuencias en los relacionamientos amorosos y también en nuestra profesión, en nuestra vida del día a día. Y en los relacionamientos amorosos se va a proyectar claramente esa situación. Entonces también para las relaciones de pareja es fantástico una constelación porque también ayuda a ver muchas proyecciones que existen entre ellos desde la familia, de dónde viene esto y de qué forma te posicionas en ambas, cada uno en su familia, ¿no? Y de qué forma puedo yo tomar mi lugar para no proyectarlo también en mi padre. Esa situación, ese dolor, esa historia familiar. Es algo muy interesante. Liliana, y para las personas que quieren, pues una cita contigo, hacer unas constelaciones, ¿cómo pueden encontrarte? Pues bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Pues me pueden encontrar en mi Instagram, que es @mahara.liliana, o me pueden también, sí, por ahí me pueden encontrar por mi número de teléfono también por WhatsApp. Yo no respondo llamadas, no es el número 00351 912 716 799. Sí. Estupendo. Gracias. Liliana, desde tu perspectiva, ¿cuál crees que es la mejor herramienta a ser utilizada para transformar el dolor emocional en crecimiento personal y autodescubrimiento? Detrás de nuestro mayor dolor está a veces nuestros mayores tesoros. Entonces, para mí, todo lo que ha sido, a veces yo digo que es un poquito lamentable, el ser humano se transforma a través del dolor. A veces no es necesario ser tan doloroso. Entonces se los digo de corazón, no es necesario ser tan doloroso. Entonces a veces sean más amorosos con ustedes mismos y pidan ayuda, porque somos humanos y juntos podemos más. Entonces, para responder a tu pregunta, para mí el dolor nos transforma, pero que sea realmente una transformación de traer todo aquello de bueno que tenemos y todo aquello de menos bueno, porque nuestra sombra tiene grandes, grandes cosas guardadas para nosotros. Entonces la sombra puede ser transformada en beneficios para nosotros, ¿sí? Y en ese dolor muchas veces está guardada mucha sombra, muchas cosas que tenemos a la sombra, ¿sí? Que esa es la famosa sombra que se abre, es lo que está guardado, es lo que se esconde, es lo que no mostramos. Y muchas veces ese dolor tiene que ver con esa represión de ese no dejar ser a nosotros mismos. Y no hay nada más doloroso en la vida que dejar de ser. Es de los mayores dolores que podemos tener, dejar de ser. Entonces les digo de todo corazón que ese dolor les puede traer algo siempre, siempre. Y no tiene que ser tan doloroso. Muy profundo. Gracias. Vamos a abrir los micros para las preguntas. Magdalena. Hola, buenas tardes. María Elena, muchísimas gracias por ese espacio. Muchísimas gracias, Liliana, por esa información tan valiosa que nos has regalado hoy. Yo quería preguntarte
toda la rabia contenida de la infancia, que hay partes que tú no eres consciente, ya no te acordarás, pero luego de adulto, en varias situaciones, tienes dificultad, eso me pasó bastante, de contener que cualquier cosa te enfadas. ¿Cómo se puede sanar eso? Okay. Dijiste ahí una palabra muy interesante, contener. Eso ya me da para ver cuánto tú te has contenido en tu vida. Tu inconsciente me lo ha dicho. Entonces era una persona que claramente se ha contenido en su vida, y esa rabia, si eres tú de la persona que estás hablando, sea quien sea, vamos a hablar en general, una persona que se contiene claramente es un acumular de rabia de su represión. El reprimir nos trae rabia. Llega un momento que necesitamos explotar. Ahora, um, algo que me has dicho al inicio, antes que pasara esta situación técnica, fue que de repente explotas, ¿ok? O explota a alguien, está y tiene una descarga. Esto para mí, eh, claro que tendría que hablar con la persona, ¿no? Que le pasa esto, pero ya es claro que hay una proyección de algo que le está generando, y un acumular muy grande que está ahí. Algo le está molestando y no es de nada. Es algo que estás viendo, que estás escuchando, hasta puede ser oliendo, ¿ok? Que te está despertando algo que está en tu inconsciente, y que sí es verdad, puede ser algo que has guardado, pero hay que descubrir lo que es, porque puede ser la cosa que menos se imagina. Ahora, punto número uno, puede ser algo que puede ser un comportamiento, puede ser un patrón de comportamiento que has venido utilizando y que te ha venido reprimiendo a ti o quien le pasa eso. Por otra parte, puede ser algo que, dependiendo con quién te pasa, cuándo te pasa, porque habría que haber aquí una observación del escenario y de la escena en particular que pasa esto, porque no sabemos qué es lo que estás despertando en ese momento el inconsciente. Ahora, puedo decir que una persona que se reprime ya naturalmente va a llegar a un estado que va a necesitar salir. ¿Qué pasa cuando una olla de presión no se le quita la tapa? ¿Qué pasa si no le quitamos el aire? Igual somos nosotros. Entonces es el mejor ejemplo que puedo dar. Todo lo que no decimos, y garantidamente una persona que, si yo voy a hablar un poquito también de parte de chakras y todo eso, y de situaciones que pueden traer, es una persona que se reprime, que no es ella propia, pues normalmente puede tener alguna situación en la garganta, alguna apertura en el pecho. Son situaciones que se van afectando, y a veces también en la parte de abajo del estómago. Muchísimas gracias. Entonces, pues esto sería, para yo poderte responder más específicamente, te he hablado así bastante general y te he dado algunas pistas para que tú te puedas observar si eres tú o otra persona, pero tendría que ser algo muy particular, porque necesito hacer preguntas que serán en este momento al vivo, pues serán muy particulares. Sí. Por eso tengo tu teléfono. Ok, pues bueno, escríbeme con todo gusto y te responderé. Muchísimas gracias. Gracias. A ti, cariño. Gracias, Magdalena. ¿Cuál es la época adecuada para hacer una constelación? Y cuando es la fecha, entonces yo le digo que no hay época. Ahora, es cuando así lo siente, porque la constelación va a traer siempre alguna información para el momento que la persona está viviendo. Entonces nunca está de más una constelación. Trae siempre algo para nosotros, para tomar conciencia. Tanto que yo, para mí, a veces también hago con alguna colega, hago un intercambio, nos hacemos una constelación a ver si los movimientos, cómo están, cuando veo alguna situación de algún posicionamiento, porque esto nos sirve para la parte empresarial y todo también, la parte profesional, situaciones como ciertas situaciones, experiencias de vida que nos pasan. Entonces a veces vamos en la constelación ver de qué forma me puedo estar posicionando y qué puedo estar yo proyectando. Entonces también es positiva para ver qué proyecciones estamos teniendo en nuestro día a día. Entonces, no hay fecha, es cualquier momento. ¿Sí? Siempre que creemos necesario, que sintamos la necesidad de hacerlo, ¿no? Exactamente, sí.
y no hay siempre algo para ver, no pasa nada. Nosotros estamos todos los días cambiando y descubriéndonos, la vida cambia, nosotros cambiamos, entonces la constelación nos ayuda a ver el posicionamiento y nos ayuda a ver, sí, de forma que nos estamos posicionando en la vida, si estamos proyectando, como ya lo he dicho, y qué estamos proyectando y de qué forma nos posicionamos y nos podemos posesionar, podemos estar haciendo el papel hasta que no nos corresponde. ¿Sí? Muy bien, gracias. Queridas almas, ha sido un honor compartir este tiempo con todos ustedes. Agradezco profundamente a Liliana Geada Mahara por su valiosa contribución, compartiendo su sabiduría y experiencias. Gracias a todos ustedes, nuestros seguidores, por acompañarnos en este viaje de exploración interior. Su participación y apoyo son esenciales para que esta comunidad continúe creciendo y floreciendo. Recuerden, cada encuentro es una oportunidad para conectarnos más profundamente con nosotros mismos y con los demás. Los invito a llevar con ustedes las reflexiones y aprendizajes de hoy y a seguir cultivando la claridad y la conexión en sus vidas diarias. Esperamos verlos en nuestro próximo encuentro, donde continuaremos explorando juntos las profundidades de nuestra alma. Hasta entonces, les deseo paz, amor y claridad en su camino. Gracias y hasta pronto.